En esta pregunta, se nos pide que usemos coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular a la ecuación diferencial dada donde la solución particular es la función I sub p de t. Aunque esta pregunta solo pide una solución particular, en realidad seguiremos adelante y encontraremos la solución general usando el método de coeficientes indeterminados. Observe cómo la ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. El método de coeficientes indeterminados puede usarse para encontrar la solución general a una ecuación diferencial. En esta forma aquí, que de nuevo es una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. La solución general está en la forma dada por I de t donde I de t es igual a I sub c de t más grande I sub p de t, donde I sub c de t es la función complementaria a veces dada como c sub 1 vez. I sub 1 más c sub 2 veces I sub 2. Y gran I sub p de t se llama una solución particular. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial consiste en la suma de la función complementaria y esa solución particular. Por lo tanto, use el método de coeficientes indeterminados. El primer paso es resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente estableciendo g de t igual a 0. La solución a esta ecuación diferencial homogénea nos da la función complementaria para la solución general de la ecuación diferencial no homogénea original, y luego, en el paso 2, adivinamos una forma de solución particular con coeficientes indeterminados que serán grandes I sub p de t. Y luego usaremos esa función para realizar la sustitución en la ecuación diferencial original y resolver los coeficientes indeterminados que nos darán una solución particular a la ecuación diferencial. Y una vez que tengamos la función complementaria y esa solución particular, podemos encontrar la suma para encontrar la solución general. Entonces, nuevamente, el primer paso es encontrar la ecuación diferencial homogénea correspondiente, de modo que establecer g de t sea igual a 0 con el conjunto derecho igual a 0. Tendríamos I doble prima menos 3 y más 5 y es igual a 0. Para resolver esta ecuación diferencial homogénea podemos usar la ecuación característica a al cuadrado más br más c es igual a 0. Donde a es igual a 1. B es igual a 3 negativos y que es igual a 5. Entonces tendríamos r al cuadrado menos 3r más 5 es igual a 0. Y desafortunadamente esto no tiene en cuenta, así que tendremos que usar la fórmula cuadrática para resolver. Entonces tendríamos r es igual a negativo b sería negativo 3 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería el cuadrado de 3 negativos. Menos 4 veces a, que es una vez c, que es positivo 5, todo dividido por 2 veces a, que es 2 veces 1. Simplificando tenemos r es igual a 3 positivos. Más o menos la raíz cuadrada de esto será 9 menos 20, lo que equivale a 11 negativo, todo dividido por 2. Observe cómo el cuadrado del 11 negativo va a ser imaginario. Entonces tenemos r es igual a 3 mitades más o menos. Esta va a ser la raíz cuadrada de 11 dividido por 2 y, entonces, porque la ecuación característica tiene dos soluciones complejas, donde la forma sería alfa más o menos beta y, observe que alfa es igual a 3 mitades, y beta es igual al cuadrado de 11 dividido por 2. Entonces, para la revisión, porque la ecuación característica tenía dos raíces o soluciones complejas, la solución general a la ecuación diferencial homogénea que nos da la función complementaria de la ecuación diferencial no homogénea va a estar en esta forma aquí donde nuevamente alfa es igual a 3 mitades. Y beta es igual al cuadrado 11 dividido por 2, lo que significa que ahora sabemos que, I sub c de t es igual a c sub 1 vez e elevado a las 3 mitades t. Raíz cuadrada del coseno de 11 dividido por 2 toneladas. Más c sub 12 a las 3 mitades t. Veces seno de raíz cuadrada de 11 dividido por 2t. Usamos esta función nuevamente más tarde cuando encontramos la solución general a la ecuación diferencial dada. Y ahora,
Paso 2. Queremos adivinar la forma de una solución particular. ¿Qué será la forma de una función que satisfaga esta ecuación diferencial donde es la segunda derivada menos 3 veces su primera derivada más 5 veces la función original? Sería igual a la función lineal 6t más 2. Alguna función lineal satisfaría esta ecuación diferencial, lo que significa que la gran y sub p de t es una función lineal con coeficientes indeterminados, lo que significa que tiene la forma de más b. Si es útil, podemos consultar esta tabla aquí para ayudarnos a determinar la forma de una solución particular dado por la gran y sub p de t donde de g de t el lado derecho de la ecuación diferencial está en una de estas formas. Generalmente podemos usar una de estas formas para una solución particular grande y sub p de t. Antes de realizar la sustitución en la ecuación diferencial, debemos encontrar la primera y la segunda derivada. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Bueno, la primera derivada es igual a la derivada de en más b con respecto a t, que sería simplemente a. Y la segunda derivada sería la derivada de la constante a con respecto a t que sería a 0. Entonces, al realizar la sustitución en la ecuación diferencial original, comenzamos con i double prime, que es 0, tenemos menos 3 veces i prime, que es 1, y luego 5 veces i, que sería 5 veces la cantidad de a más b, y esto debe ser igual a 6t más 2. Simplificando a la izquierda tenemos negativo 3a más 5 en más 5b. Es igual a 6t más 2. Escribamos los términos a la izquierda como 5 en menos 3a más 5b es igual a 6t más 2. Plus 5b equals 6t plus 2. Y ahora ponemos los coeficientes mirando los términos de a la izquierda y a la derecha. Observe cómo esto nos dice que 5 debe ser igual a 6, y estos dos términos son nuestras constantes. Entonces negativo 3a más 5b debe ser igual a 2. Así que de nuevo 5a es igual a 6, dividiendo ambos lados por 5. Sabemos que a es igual a 6 5, y también sabemos que negativo 3a más 5b debe ser igual a 2. Sustituyamos 6 5 por a. Negativo 3 veces 6 5 será negativo 18 5. Entonces 18 5 segundos negativos más 5b es igual a 2. Sigamos adelante y agreguemos 18 5 de ambos lados para que tengamos 5b. Bueno, 2 son 10 quintos. 10 quintos más 18 5 serían 28 5. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por un quinto que nos daría b es igual a un quinto por 28 5 tu. Entonces b es igual a 28 25 ths. Entonces, ahora que sabemos el valor de a y el valor de b, conocernos una solución particular. Esa solución particular es grande y sub p de t es igual a que es 6 5 segundos t más b, que sería 28 25 ths. Entonces, esto es realmente lo que esta pregunta está pidiendo, pero podemos usar esta solución particular, así como la función complementaria para formar la solución general dada por i de t. Mientras estamos aquí, vamos e ingrese i sub p de t. Ahora, este i sub p de t es lo mismo que el gran i sub p de t en nuestras notas. Entonces, de nuevo, la solución particular que encontramos fue que i sub p de t es igual a 6 5 ths t más 28 25 ths. Por supuesto, si quisiéramos, también podríamos expresar esto usando decimales. Tómese el tiempo para formar nuestra solución general. La solución general es i de t es igual a la función complementaria más la solución particular 6 5 ths t más 28 25 ths. 28 25ths. Espero que hayas encontrado esto útil.